Muy buenos días a todos. Esta primera mesa lleva el título Latinoamérica, retos y oportunidades. En este periodo 2017-2018 se han producido cambios de gobiernos dentro de las reglas del sistema democrático en Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, México y Brasil, para hablarnos acerca de sus puntos de vista en lo que se refiere a las consecuencias económicas, políticas, institucionales de todos estos cambios. Estoy acompañado el día de hoy por Cristian Larroulet. Voy a hacer una breve presentación. Cristian es académico e investigador chileno, exministro secretario general de la presidencia del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo y del Instituto Libertad y Desarrollo, como ya nos contó Mario, también de los fundadores de la Fundación Internacional para la Libertad. Educado en la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Economía en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. A mi derecha tengo a Álvaro Vargas Llosa. Álvaro es escritor, conferencista, periodista e inversor individual basado en Washington, académico asociado del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute, del que fue director durante muchos años. Es autor de 10 libros, peruano, y estudió en la London School of Economics, donde además tiene su máster. A la derecha de Álvaro, tengo a Dionisio Gutiérrez. Dionisio es empresario, sociólogo, comunicador y presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, licenciado en Administración de Empresas y máster en Gerencia Internacional y Finanzas y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue presidente corporativo de Multiinversiones por más de 33 años, ahora miembro de su junta directiva. El doctor Gutiérrez es miembro del Consejo Latinoamericano de la Universidad de Georgetown, miembro de la Iniciativa del Atlántico de la Universidad Johns Hopkins, miembro del Consejo de la Escuela Kennedy de Harvard, y en el año 2014 se le condecoró con la Orden del Mérito Civil por Su Majestad el Rey Felipe VI. Y finalmente, en el extremo derecho, tengo a Gerardo Bongiovanni, que es el presidente de Fundación Libertad en Argentina y secretario general de la Fundación Internacional para la Libertad, que hoy día nos convoca. Sin más preámbulos, le paso la palabra. Tendremos, señores, que me acompañan en esta mesa, aproximadamente unos 10 a 12 minutos para cada una de las intervenciones. Yo les iré avisando cuando estamos llegando a los límites y comenzamos, Cristian, con tus puntos de vista sobre el tema de la mesa. Por favor. Bien, muy buenos días. Es un gran honor estar de nuevo aquí en Madrid, en el seminario de FIL, para hablar de los desafíos de América Latina. Obviamente yo voy a hablar de Chile y creo que la historia de Chile en los últimos años ilustra mucho las amenazas, los cuidados que tenemos que tener frente a visiones muy alejadas de nuestras ideas y visiones muy alejadas de lo que significa el progreso, la paz, la democracia en nuestros países. Como lo ven en el gráfico, hace 30 años Chile estaba en la medianía en el ingreso per cápita de América Latina, pero con un proceso ejemplar de transición a la democracia y con la continuidad y profundización de una economía social de mercado en gobiernos de distintos signos, el país logró un avance muy sustancial en su situación económica, social y política. ¿Cuáles fueron las bases para eso? Obviamente, una democracia sólida que fue perfeccionándose a lo largo de las últimas 3 décadas, con una economía social de mercado que fue también profundizándose. Si ustedes ven, por ejemplo,
los indicadores en materia de apertura. Chile es hoy día, debe estar dentro de las 5 economías más abiertas del mundo. Se ha seguido profundizando esta apertura y eso ha llevado a una situación de progreso económico y social muy significativo. Fíjense ahí las tasas promedio de crecimiento durante los últimos 5 gobiernos previos al segundo periodo de Michelle Bachelet, porque esa cifra de crecimiento que está ahí para Bachelet está en el periodo 2006-2009. En suma, un proceso de transición, un proceso de progreso, de paz social bastante significativo que ha llevado a que el país hoy día sea el país de mayor ingreso per cápita en América Latina. Sin embargo, como ocurre aquí en España, ha ocurrido en muchos otros países, también hemos visto durante los últimos años un cambio de postura, una radicalización mayor de la izquierda, que voy a explicar, pero que desde la elección en el año 2018 por parte del presidente Piñera, del presidente Sebastián Piñera, en su segunda oportunidad, tuvo un rechazo ciudadano muy profundo. Y aquí es donde me quiero detener. Si ustedes se fijan en esta lámina, que es una encuesta sociológica recientemente hecha en Chile, ustedes pueden ver, ante la pregunta ¿cómo compara usted su vida con la de sus padres?, ustedes pueden ver cómo en el color azul la gran mayoría de las personas, 67%, reconoce que tiene un nivel de ingreso mayor que el de sus padres, reconoce que tiene un trabajo mejor que el de sus padres, reconoce que tiene una vida familiar mejor que el de sus padres. En suma, lo que hay en la sociedad chilena es un reconocimiento que las ideas de la libertad, traducida en una democracia, traducida en una economía social de mercado, traducida en una preocupación por la superación de la pobreza, por dar mejores condiciones de vida a la población, son altamente valoradas por nuestra población. Por eso es que cuando en el segundo periodo de Michelle Bachelet se tomó una postura mucho más radical en el sentido de, y aquí hay una imagen de una retroexcavadora, esta es la palabra que se usó, vamos a usar una retroexcavadora para poder cambiar las bases de lo que se llamaba, comillas, el neoliberalismo, para volver a plantear un socialismo moderno. Bueno, esa situación que produjo un sinnúmero de inconvenientes sociales, políticos y económicos fue posteriormente rechazada en las urnas. Fíjense datos. Esto es lo que ocurre cuando un gobierno adopta políticas equivocadas. Fíjense desde el crecimiento del PIB, 5,3% en el periodo de Sebastián Piñera 1, al periodo de Michelle Bachelet 2, una caída en el crecimiento del PIB a solo 1,7%. Voy a darle la deuda pública, prácticamente se duplicó. No se cumplió las metas de déficit fiscal. La inversión cayó y se mantuvo estable en la caída durante 4 años. O sea, una situación de reacción de la economía y de la sociedad en general muy fuerte a lo que son visiones equivocadas que hacen pagar costos muy altos a la población de los países. Y eso lleva de nuevo a la elección en el año 2018 con una mayoría muy alta de 55% a Sebastián Piñera. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es hacer, así como Chile hizo una transición a la democracia exitosa, reconocida en el mundo, tuvo y fue capaz de lograr acuerdos para mantener y profundizar una economía social de mercado, el mensaje central de Sebastián Piñera para este segundo periodo es: queremos iniciar la transición definitiva hacia el desarrollo, ser
de lo que fue la colonia más pobre española en América Latina, ser el primer país que alcance los niveles de desarrollo. Y para eso los pilares básicos son volver a ser una sociedad de acuerdos. El presidente ha planteado acuerdos en 5 grandes áreas. Ellos han culminado en los últimos 5 meses con convocatorias a personajes de todos los sectores y están las propuestas para avanzar en esos 5 acuerdos. Segundo, recuperar el crecimiento de la economía a través de promover el emprendimiento, la inversión, el crecimiento, la innovación. Tercero, hacer y seguir avanzando hacia una política social integradora de toda la ciudadanía, especialmente además ahora, no solamente hacia los más pobres. Piensen que Chile tenía a principios de los 90 un 40% de su población en condiciones de pobreza. Hoy día 8% es la población que vive en condiciones de pobreza. La gran mayoría de la sociedad chilena es la clase media. Y la clase media también tiene, y eso es una realidad política que tenemos que estar conscientes en América Latina, también tiene temores. Y por eso es que hemos planteado un concepto para la clase media que siempre tiene el temor ante este ascensor que ante crisis económicas puede volver a caer en la pobreza que hemos llamado clase media protegida. Entonces también un énfasis social muy importante en las políticas sociales que se están llevando a cabo. ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados, como sabemos, la ciudadanía responde rápidamente a las señales que los gobiernos dan. Si son equivocadas, la ciudadanía no invierte, no está conforme. Si son las adecuadas, empieza a reaccionar como corresponde a la libertad de las personas. Ustedes pueden ver en este cuadro, por ejemplo, cómo el crecimiento económico está volviendo a recuperarse. Este año vamos a tener, después de 4 años, prácticamente de estancamiento, prácticamente, si uno lo mide por ingreso per cápita, 0 crecimiento, vamos a tener un crecimiento en torno a 4%. Estamos haciendo un esfuerzo grande por elevar el crecimiento potencial. Estoy hablando en palabras un poco técnicas, pero en el fondo el crecimiento de largo plazo que quedó muy deteriorado a raíz de las políticas acometidas previamente. Y para ello entonces estamos haciendo reformas, una reforma tributaria que incentive la inversión, una reforma laboral que incentive el empleo, especialmente frente a esta revolución, a esta 4ª revolución industrial, reformas para elevar la productividad. Estamos haciendo reformas para modificar y perfeccionar nuestro sistema de pensiones y de esa manera también estimular el ahorro de los chilenos. Y ustedes ven también en estos gráficos inmediatamente la capacidad de reacción, crecimiento de la inversión, crecimiento de la productividad. En suma, el país hoy día ha reencontrado su camino, está Chile nuevamente en marcha detrás de su meta de ser país desarrollado y, por supuesto, muy consciente de los riesgos que hemos tenido que enfrentar en los últimos años. Por eso es que, de alguna manera, estamos planteando, los periodos de gobierno en Chile son de 4 años, estamos planteando un horizonte de 8 años. No es que el presidente vaya a hacer lo que hicieron otros presidentes de América Latina, sino que creemos que estratégicamente es bueno tener esa visión, plantear esas metas mucho más de largo plazo y también esperando que un sucesor de Sebastián Piñera de la misma coalición pueda dirigir los destinos de Chile después del año 2022. Ahora, algunas lecciones. Una que hemos hablado muchas veces en la FIL, el riesgo del populismo. No hay duda que lo que hizo Michelle Bachelet en su segundo periodo fue muy parecido, muy propio de lo que es el populismo. Plantear una imagen personalizada que se saltaba a los partidos políticos, llegaba directamente a la ciudadanía para hacer una reforma bastante más radical, socialista, bastante más radical. Segundo riesgo importante, no olvidar
la importancia de los equilibrios económicos, especialmente lección muy importante para América Latina. Y por último, recordar siempre la importancia de lo social, de procurar siempre tener una política integral en donde uno aborde las principales dificultades que la población está viviendo. Esa es la experiencia de Chile en los últimos 2 periodos, que sin lugar a dudas nos ayuda también para sacar lecciones para Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Voy a hacer un pequeño tour d'horizon de la región, ya que vamos a tener en el panel enfoques más específicos sobre ciertos países, y quisiera básicamente dar una visión de conjunto. Andrés mencionó y se dice con frecuencia que América Latina vive un periodo de viraje o de transición desde el populismo en sus 2 vertientes, la vertiente, me gusta llamarla carnívora, y la vertiente vegetariana, o la vertiente autoritaria y la vertiente democrática, hacia algo mucho mejor y mucho más sensato. Sí, pero las excepciones son demasiado importantes para dejarlas de lado alegremente, y hay que siempre mencionarlas. Hay 30 millones de venezolanos bajo dictadura, hay 6 millones de nicaragüenses bajo dictadura, hay 11 millones de cubanos bajo dictadura, hay 11 millones de bolivianos que quizá están entrando en un periodo que ya no puede ser llamado democrático. El presidente Evo Morales, como saben ustedes, pretende hacerse reelegir por 4ª vez el próximo año, a pesar de haber sido derrotado el año 2016 en un proceso plebiscitario que él mismo calificó de vinculante en su momento, y hay otros 11 millones de latinoamericanos que no viven precisamente una experiencia de transición democrática, y luego queda la enorme incertidumbre de los 130 millones de mexicanos que acaban de ver su presidencia cambiar de manos hace 24 horas y que está bajo el gobierno hoy de un presidente cuyas señales más recientes son profundamente inquietantes, según opinan gentes que respetamos mucho en la FIL y que han circulado por estos foros con mucha frecuencia. Así que vamos a estar muy vigilantes de lo que pase en México, y estamos planeando la posibilidad de realizar un gran evento en los próximos meses en ese país, precisamente para abordar los riesgos de que México tome el rumbo equivocado. Dicho todo esto, en efecto, América Latina se va orientando en muchos países hacia algo que promete ser bastante mejor. Yo diría que hemos dado un salto adelante, por supuesto, en países como Argentina, como Ecuador, el caso de Perú, donde se está produciendo también un revulsivo con gran soporte popular contra la corrupción, evidentemente la promesa de Brasil. En fin, se van acumulando los ejemplos latinoamericanos de países que quieren dejar atrás el populismo y que quieren abrir un periodo de modernización institucional, política y, por supuesto, económica. ¿Cuál es el tema común de todos estos países? Yo diría que si hasta hace poco tiempo el gran tema de América Latina era el desafío de enfrentar el populismo, el gran tema hoy es el desafío que supone la superación de la herencia populista. Estamos viendo hoy a todos estos gobiernos latinoamericanos dirigidos en muchos casos por personas muy admirables y valientes y llenas de ideas muy buenas sobre lo que hay que hacer para modernizar un país, padeciendo las de Caín para tratar de superar unas herencias que están resultando ser sumamente difíciles de superar. Varios son los problemas y obstáculos que enfrentan estos gobiernos. Uno de ellos es la ausencia de mayorías parlamentarias, es decir, las enormes limitaciones políticas con las cuales están tratando de enfrentarse a la herencia populista. Si miramos caso por caso, se repite la misma situación. En Argentina, caso que Gerardo seguramente abordará con mucho más detalle dentro de unos minutos, tenemos a un presidente que funciona en minoría parlamentaria y que tiene que depender de votos peronistas light, si quieren ustedes, en el Senado sobre todo, que responden a su vez a gobernar
gobernadores peronistas en algunas provincias, en algunos estados argentinos, que están gobernados por peronistas que tienen una visión bastante más moderna que la del kirchnerismo, pero que sin embargo siguen respondiendo evidentemente a valores e ideas que no son exactamente las del presidente Macri. De modo que ahí hay un obstáculo importante para reformas que necesitan no solamente una legitimidad social, sino también una operatividad parlamentaria que en estos momentos en parte brilla por su ausencia. El caso de Colombia, donde Gerardo y yo acabamos de estar reuniéndonos con el presidente y con algunos de sus ministros, es más o menos parecido. El presidente Iván Duque opera dentro de una situación parlamentaria complicada porque su propio partido, que es el Partido del Centro Democrático, está dividido por la mitad. Una mitad del partido lo respalda, una mitad del partido no lo respalda. Tiene que apoyarse en algunos partidos que responden al presidente anterior, el partido de la U, el partido de los liberales, que lo respalda a medias, a veces sí y a veces no, y que enfrenta a tres izquierdas que están muy movilizadas contra él, particularmente dos de esas tres izquierdas, y que tratan de hacerle la vida imposible, una de las cuales además tiene una capacidad de movilización callejera bastante contundente. En Ecuador se produce una situación muy parecida. El gobierno del presidente Lenín Moreno está tratando de descorreizar el Estado ecuatoriano. Como saben ustedes, heredó a un Estado profundamente corroído por el populismo, está tratando de desmontar ese Estado con muchas dificultades, porque su propio partido, Alianza País, hoy día está partido exactamente por la mitad, como pasa en Colombia. La mitad de ese partido en Ecuador responde al presidente fugitivo, que está hoy día en Bélgica y que debería estar en Ecuador respondiendo ante la justicia, y la mitad del partido responde al presidente Moreno, de manera que también tiene, exactamente como en el caso de Macri, que reposar sobre el respaldo titubeante de partidos de oposición, digamos, democrática, que a veces lo respaldan y a veces no. De manera que en muchos de estos países se produce algo parecido. Vamos a ver lo que pasa en Brasil. El presidente Bolsonaro tiene más o menos el 10% del Parlamento, su propio partido representa el 10% del Parlamento apenas, aunque en Brasil no es difícil construir mayorías parlamentarias, por lo menos no lo ha sido en el pasado, y no me refiero a las mayorías que construía Lula comprando votos a través del mensalao, me refiero a la manera legítima de construir mayorías. Esperemos que en Brasil haya una operatividad política a través de la construcción de mayorías parlamentarias, porque si no va a ser muy difícil realizar reformas. Este es un tema fundamental que yo creo que conspira contra la posibilidad de reformas radicales para revertir el populismo. Otra muy importante, la herencia financiera, que es devastadora en todos los casos. El caso de Argentina, por ejemplo, que Gerardo conoce mejor que yo, hasta hace muy poco tiempo el déficit que heredó el presidente Macri sumaba consolidadamente, es decir, en todos los niveles del Estado argentino, entre el 7 y el 8% del Producto Bruto Interno. Es una cifra absolutamente descomunal. Cuando uno hereda un déficit de esa naturaleza, tiene las manos atadas. Es muy poco lo que puede hacer. Y la situación de Macri se ha agravado, evidentemente, porque la devaluación del peso argentino ha supuesto que los pagos de intereses de la deuda se han multiplicado. Han subido, creo que más o menos 50% este año. De manera que la herencia populista en su dimensión financiera también representa un reto muy importante para gobiernos que quieren superar la herencia populista. El caso de Ecuador es un caso parecido. Durante 10 años seguidos, Correa produjo déficit fiscales monumentales, y el déficit que ha heredado el presidente Lenín Moreno no lo es mucho menos. La parte financiera de ese déficit ha aumentado, hablé de 50% en el caso de Argentina, 42% en solo un año. 42% en el caso de Ecuador. El déficit que ha heredado el presidente Duque en Colombia, allí hubo un populismo más bien light en comparación con otros, pero lo hubo también. Es un déficit muy importante, 25 billones de pesos, es decir, millones de millones, diríamos trillones en inglés, de pesos colombianos. Él ha reducido los gastos, sigue habiendo un agujero de más o menos 14 billones de pesos y está tratando desesperadamente de cerrar esa brecha, reduciendo gastos, subiendo impuestos, algo que por supuesto es ígrito a su propia filosofía, pero que desgraciadamente ante la herencia que ha recibido no tiene más remedio que hacer. Y vamos a ver lo que pasa en Brasil. El presidente Bolsonaro va a heredar una situación fiscal también terrible. Solo el último año el déficit consolidado de Brasil ha aumentado 77%, de manera que es casi como si se hubiera
duplicado. Y además, en el caso de Brasil hay un problema estructural sumamente grave. Imagínense ustedes que fueran presidentes de un país donde les dicen, oiga, a partir de ahora, usted de cada $5 que tiene de presupuesto solo puede manejar discrecionalmente 1, porque 4 están totalmente comprometidos. El 44% del presupuesto brasileño se va para pagar pensiones que, por supuesto, Brasil no se atrevió en el pasado a privatizar como sí se atrevieron a privatizar otros países de América Latina. La herencia populista de Brasil, la herencia populista de Argentina, la herencia populista de Colombia, la herencia populista de Ecuador y ya será el día de mañana también la de Venezuela, es una herencia descomunal que se suma a la dificultad para operar políticamente a través de esta tragedia financiera para hacer muy difícil la superación de estas herencias. Y luego hay el problema de las reformas. Las reformas liberales, como queramos llamarlas, yo las llamo liberales, son siempre unas reformas difíciles, traumáticas, impopulares, cuyos resultados no siempre son inmediatos. Y, por supuesto, gran parte de esas reformas tiene que ver con el largo plazo. Si en lo inmediato lo que tiene que hacer un gobierno por esa herencia nefasta del populismo es tratar de construir con mucha dificultad mayorías parlamentarias, si además tiene que tratar de cerrar una brecha fiscal que le ata las manos y si además gran parte del presupuesto es un presupuesto sobre el cual no tiene ningún poder discrecional, imagínense ustedes lo difícil que es empezar a hacer reformas institucionales, abrir la economía, privatizar el sector público, desregularizar la economía que puede estar excesivamente regularizada. Todo eso supone un reto mayúsculo. No quiero asustarlos con esto, no quiero dar la impresión de que estoy básicamente transmitiendo pesimismo. Todo esto ha ocurrido ya y todo esto ha sido superado ya por muchos países. La experiencia de los países de Europa Central y Oriental, por ejemplo, es la experiencia de países enormemente exitosos que recibieron herencias peores aún que estas y que nos demostraron y han sido ejemplos ya en la historia reciente que es superable, que es algo que se puede revertir. Pero requiere enorme coraje, requiere una enorme lucidez con respecto a lo que hay que hacer, requiere, digamos, también rodearse de equipos que estén muy sintonizados en la misma dirección y requiere también algo de suerte. Así que creo que este es uno de los grandes temas de los próximos años de la América Latina. Por un lado, los países que todavía no han resuelto su tragedia populista y por el otro, los países que están tratando de superar con enorme dificultad y ante los cuales yo creo que tenemos que tener paciencia y comprensión una herencia que es verdaderamente nefasta. Dicho esto, y para terminar, mi mensaje es un mensaje de optimismo. El mundo está lleno de ejemplos de países que con herencias tan graves como estas o peores que estas fueron capaces de superarlas gracias, como digo, a liderazgos ilustrados, a equipos muy bien afiatados y, por supuesto, a ideas muy claras con respecto a lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Le paso la palabra a Dionisio, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Don Mario, qué bueno verlo. Qué bueno verte nuevamente. Yo debo hablar de Centroamérica un rato y terminando, Álvaro decía que hay razones para estar optimista sobre América Latina. Yo le voy a hablar de Centroamérica. Yo más me considero un optimista con demasiada información, entonces eso de repente lo hace a uno entrar al territorio ese del escepticismo. Centroamérica tiene varias características especiales. Primero, somos una región que está casi inexistente en el radar de todos. Uno va a Estados Unidos y Centroamérica no tiene importancia, somos un grupo de países pequeños. Venimos a Europa y nos pasa más o menos lo mismo, pero tenemos historias tan o más complejas que las de los países de América Latina y a veces historias muy dolorosas. Fíjense ustedes que Centroamérica es el 3% del territorio de América Latina. Bolivia, Perú y Colombia, cada uno de ellos es el doble en tamaño que toda Centroamérica. Y Brasil es 16 veces más grande que Centroamérica. Somos 48 millones de habitantes en toda Centroamérica comparados con Colombia, que tiene 49, y Argentina 44. Y en el caso del Producto Interno Bruto, Centroamérica está en 259.000 millones,
Chile, con 18 millones de habitantes, está en 277,000 y Colombia, con 49 millones, en 314,000. Centroamérica, entre las características que tiene, es que hace 60 años pues, estábamos entrando a las dictaduras militares. Salimos de ellas, más o menos. Nicaragua ya vieron que cae y recae. Y lo que hemos encontrado es que en los últimos 40 años nos la hemos pasado entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes. Y no hay modo que vayamos logrando pues eso, un proyecto de nación, una visión de largo plazo en la que logremos ir construyendo países de verdad. Y nos está costando muchísimo. La política no funciona, las élites, con muy pocas excepciones, sobre todo en el sector empresarial, hay distancia, poco compromiso, una especie de autismo político preocupante. Hay pocos empresarios de Centroamérica que están realmente comprometidos con sacar adelante esa región tan compleja. Aquí hay uno de ellos, por cierto, que es de El Salvador, alguien a quien admiro mucho, que ha sido un luchador toda su vida por las causas de la democracia y la libertad. Y en fin, en general en las élites vemos la academia, por ejemplo, que se lo decía a Mario en Guatemala, que nos vimos hace unos días, muy encerrada en sus bibliotecas y está muy lejos de lo que es la vida política y la necesitamos muchísimo. Entonces, claro, Centroamérica es noticia si de repente un criminal termina de apoderarse de un país y mata a 300 o 400 ciudadanos, ya aparece Centroamérica en las noticias. Y los aburro con 2 o 3 datos más para que comprendan la dimensión del problema que tenemos en Centroamérica. En Guatemala, Salvador y Honduras, que suman 32 millones de habitantes, tuvimos en el 2017 12,000 homicidios. Perú, que tiene también 32 millones de habitantes, tuvo 2,500. Somos considerados la región más violenta del planeta, los países del cono norte de Centroamérica. Tenemos el 67% de habitantes, pero aportamos el 83% de pobres de la región. Y luego el 80% de las drogas que va para Estados Unidos pasa por Centroamérica. Y esto ha ido provocando que, especialmente en el caso de Guatemala, desde los 90s nos haya convertido en un estado capturado, que es lo que somos, un estado capturado por el crimen organizado. Yo en los corredores de algunas instituciones en Washington veo rótulos o informes que hablan sobre Guatemala narco state, pero no lo dicen en público, pero en sus análisis privados consideran al menos a Guatemala un narcoestado, y eso es muy grave. En el caso de los números sociales, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, Honduras, estamos entre los 5 países con más altos niveles de desnutrición en América Latina. Salvador está entre los 9. Los niveles de pobreza en el caso de Guatemala y Honduras, que somos de los peores del continente, Guatemala 59% de pobreza y Honduras 60% de pobreza. Crecimiento económico, que es otro referente fundamental. En los últimos 30 años, Guatemala, que es el peor caso, ha tenido un crecimiento económico neto de 1,3%, esto es quitando el crecimiento de la población. A ese crecimiento, con lo que crece la población, nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita y seríamos más pobres. Y no estamos haciendo nada para que estas tendencias cambien. En el tema, otro tema que es fundamental, que es el Rule of Law Index, el índice de Estado de Derecho. Honduras, Nicaragua, Guatemala, estamos en los últimos 5 lugares de América Latina. Nos encantaría tener al señor juez Moro allá unas cuantas semanas para que ponga orden. Seguro que haría un buen trabajo. Y luego Costa Rica, que es tal vez la democracia más desarrollada, sin duda alguna, y una de las más de América Latina. En la parte económica o macroeconómica, pues tiene como Argentina cerca de un 7% de déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto y una deuda pública del 69% respecto al PIB. Ahí tienen un desafío muy importante en ese lado y que les puede tener consecuencias políticas serias. En temas de desigualdad, salud, educación, en general Centroamérica califica muy mal, excepto Costa Rica. Solo en Guatemala, en este momento tenemos casi 2 millones de niños que no pueden ir a la escuela, porque están destruidas, no hay escritorios, no hay profesores. Y los niños que van a la escuela, la calidad de educación es de las peores de América Latina. Años de escolaridad para los que pasan los 15 años en Guatemala es de 5,6 años. En América Latina estamos arriba de 10. Y Honduras, Nicaragua no están muy lejos de eso. Solamente el 6,7% de jóvenes tienen acceso a la universidad. Imagínense en un país, caso de Guatemala, que es un referente, 17 millones de habitantes, tenemos 14 universidades y solo 314,000 jóvenes van a la universidad.
y siendo un país en el que el 75% de sus habitantes somos menores de 35 años. Entonces, eso pues da una idea de que el problema es muy grave. En Guatemala, desde el 90, hemos tenido 8 presidentes electos, de los cuales 6 están comprometidos con la ley, son considerados delincuentes, 3 en la cárcel, 1 murió, si no estaría en la cárcel también, un prófugo de la justicia, y el actual presidente tiene un 80% de probabilidades que el año entrante que deje el poder se va directo a la cárcel. Entonces, claro, ¿cómo se puede gobernar un país con esas características? Y bueno, por supuesto, en el caso de Nicaragua, que ahí lo que hay es un criminal que se apoderó de un territorio y está haciendo lo que le da la gana. Y a veces la comunidad internacional, con un nivel de indiferencia es muy parecido al mismo que ha sufrido Venezuela, que es ofensivo, lo cual es muy triste porque podríamos ser más solidarios. Yo en mi caso personal, mi padre murió cuando yo tenía 15 años en un accidente aéreo con un tío, empecé a trabajar a los 16, por eso es que pasé 34 años en la presidencia de nuestra corporación, que estamos hoy en 14 países con cerca de 60,000 colaboradores, pero en el 2010 yo siempre fui muy activo en la parte cívica, tuve un enfrentamiento muy grande con el gobierno de Álvaro Colón, que estaba casado con una señora muy parecida a la señora de Ortega, con las mismas intenciones. Querían hacer de Guatemala pues otro país de la esfera chavista. Iba haciendo un programa de televisión en el que entrevisté a don Álvaro cuando tenía el pelo negro. Hacía unos cuantos años, 250 decías hace un rato, no fueron tantos. Pues 20 años, además de ser presidente de la corporación, yo enfrentaba a todos los gobiernos y como todos eran corruptos y complicados, pues tenía muchos problemas por los conflictos de interés que provoca para un empresario estar en la vida política, periodística del país. En el 2010, el enfrentamiento fue tal que tuve que dejar Guatemala, renunciar a la presidencia y me vine a Madrid a resguardarme, como hay algunos venezolanos aquí ahora. Y aquí dije yo, ¿qué podemos hacer por Centroamérica para que rescatemos esa región? Y era la época en que de FAES y algún grupo de buenos amigos como el presidente Aznar estaban trabajando en la formación del equipo para que asumiera Mariano Rajoy hace algunos años, su primera magistratura. Yo dije, el problema que tenemos en Centroamérica es que no estamos preparados para gobernar. Y esto se aplica a toda América Latina. Tenemos graves problemas sociales, problemas económicos serios, pero el verdadero problema de América Latina es político, es un problema de gobernanza. No somos capaces de administrarnos bien como naciones. Entonces me puse a trabajar un poco en el tema, regresé a Guatemala en el 2011 y fundé una escuela de gobierno que lleva hoy ya 5 años, 6 años casi. Hemos graduado cerca de 200 maestrías en gestión pública y liderazgo. Tenemos más de 120 alumnos en cada programa que arrancamos. Y lo que necesito es dinero para multiplicar esa escuela por 7, porque estoy convencido, después de vivir con ese proyecto en los últimos años, de que esa puede ser una de las grandes soluciones de largo plazo para América Latina, el formar una nueva generación de dirigentes, de políticos, de tecnócratas con los valores correctos. Los valores liberales, el rescatar la decencia, la corrección en la vida política. Y ese es el fundamento básicamente de la escuela y por eso estoy muy ilusionado con este proyecto. Y ahí iré hablando con algunos de ustedes a los que he identificado ya para ver si los logro contaminar de ese tema, porque con quienes hablo por el mundo y conocen un poco más en detalle este proyecto les gusta mucho. Yo tuve, por supuesto, la oportunidad de leer casi todos los libros de don Mario, pero hubo 2 en especial que en aquella época me hicieron confirmar lo que vimos en Centroamérica, ¿no? El pez en el agua, la fiesta del chivo, todo lo que narra ahí Mario. Y luego en los últimos tiempos de la civilización del espectáculo al llamado de la tribu, cuando habla de la descomposición que ha sufrido la cultura y la civilización en general, todo eso que se ha ido perdiendo en el camino, y por eso hace tan oportuno este libro de ahora que es el llamado de la tribu, que básicamente lo que quiere es motivarnos a todos a que rescatemos los valores liberales, los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, para que podamos enderezar el rumbo de América Latina. En el caso mío, pues estoy haciendo el intento de hacerlo por Centroamérica, donde tenemos muchas tareas pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dionisio. Gerardo. Gracias Andrés. Algunas pocas veces por las buenas razones y casi siempre por las malas hay que hablar de la Argentina. Siempre está Argentina allí en el mapa de todas estas actividades. Me parece que una buena forma de introducirnos en Argentina hoy es recordar un artículo que justamente escribió Mario a principios de abril del 2008, que se llamaba Borges y los piqueteros. Ese artículo hacía referencia a unos días que vivimos en la Argentina, en Buenos Aires y en Rosario, donde a Mario le dieron el título de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en una biblioteca pequeña del barrio de Boedo donde trabajaba Borges, donde luego tuvimos un seminario hermoso en Rosario con 9 expresidentes, con intelectuales, y al final de ese seminario donde hablamos de liberalismo, de cultura, de Borges, el ómnibus en que viajaba Mario Vargas Llosa fue atacado por un grupo de piqueteros que prácticamente casi prendió fuego el ómnibus, ¿no? Y Mario escribió un artículo que tuvo, por supuesto, mucho impacto, que se llamaba Borges y los piqueteros. Uno podría decir que lo que vive la Argentina permanentemente es eso, es Borges y los piqueteros. Y en estos últimos 10 días, el país lo acaba de vivir de manera flagrante. Ustedes saben que hace 10 días hubo un episodio que, bueno, tiene connotaciones en España, obviamente, porque finalmente ese partido se jugará el domingo aquí, un partido de Boca y River, un partido histórico, es la gran rivalidad del fútbol argentino. Son los dos grandes equipos y por primera vez llegan a una final de la Copa Libertadores de América y el segundo partido no se pudo jugar porque el micro donde viajaban los jugadores de Boca fue atacado bastante salvajemente por unos piqueteros, por supuesto. Y eres de Boca. Yo soy de Boca, por supuesto, obviamente. El partido no se pudo jugar. El Estado no estuvo en condiciones de garantizar la seguridad de ese partido y finalmente se tomó esta decisión un poco extraña de trasladar a la final de la Copa Libertadores de América a España, ¿no? Cosa que va a ser espectacular y que de paso iremos a ver el partido, supongo, Mario, el domingo y ganará Boca además, claro. Pero dicho esto pasó hace 10 días, esto fue el domingo pasado. Hace 9 días. Ahora, hace 3 días Argentina celebró la reunión del G20. Es la reunión más importante que haya tenido lugar en la Argentina. Hubo 30 jefes de Estado, los más importantes, Trump, Putin, el presidente chino, Macron, bueno, estuvo el presidente del gobierno español, el presidente de Brasil. Y eso salió muy bien, y no solo que salió muy bien, sino que Argentina se lució por la parte de Borges, porque el acto más importante fue en el Teatro Colón, que para los que lo conocen o los que no lo conocen, es uno de los lugares más hermosos del mundo, yo diría, es uno de los teatros más lindos del mundo. Hubo una actividad en la Casa de Victoria Ocampo, en la Villa Ocampo, hubo muchas actividades culturales que enmarcaron todo ese evento. Y la verdad que la reunión salió bárbara y la seguridad funcionó espectacularmente bien. Ahora, no pudimos controlar un partido de fútbol. No pudimos realizar un partido de fútbol, tenemos que trasladarlo a España. Bueno, esto es un poco la Argentina, ¿no? Esto es como estas dos caras de un país bastante extraño, especialmente para los que vivimos allí. Mauricio Macri llegó al gobierno en diciembre del año 2015. Yo creo, ahora que uno va aclarando las cosas, que con 2 mandatos. El primero era tratar de superar ese modelo político institucional de raíz peronista, digo de raíz peronista porque ya no solamente abarca a los peronistas. En Argentina el no peronismo se parece mucho al peronismo hoy día. Y la mejor forma de referenciar esto es con este dato. El último gobierno no peronista elegido democráticamente en la Argentina que terminó su mandato fue Marcelo T. de Alvear en 1928. Es decir, hace 90 años que ningún gobierno no peronista logra terminar su mandato. Entonces, el primer mandato de Macri, si uno lo quiere poner de una manera
un poco simple, era durar, era lograr pasar las elecciones de medio término, ganarlas y llegar al final de su mandato, terminar el mandato y, si es posible, ser reelecto. Eso solo ya implica un cambio en la Argentina. Veremos cuán importante es ese cambio, pero eso solo ya es un cambio. La otra parte del mandato, me parece a mí, que era también transformar el sistema socioeconómico vinculado al sistema político institucional peronista, que es un sistema que ha llevado a la Argentina durante 70, 80 años de ser el séptimo, octavo país del mundo a ser el país número 50. Yo diría, como primera reflexión, que en el primer mandato, o en el primer objetivo, la cosa va más o menos bien, y en el segundo tenemos bastante problemas. Macri recibió un gobierno, como decía Álvaro, con un déficit fiscal del 8%, pero no era solamente ese problema, porque el kirchnerismo, una de las cosas nefastas que hizo fue subir el gasto público del 32% a casi el 50% del PBI. Con lo cual era una trampa, porque la verdad es que, y por supuesto con una presión tributaria enorme, superior al 40 o al 42% del Producto Bruto, con lo cual era una formidable trampa, porque la verdad que la presión tributaria, por ejemplo, obviamente no se podía subir para bajar el déficit porque estaba en su techo y tampoco se podía bajar mucho en primera instancia porque se agravaba el déficit, ¿no? El aumento del empleo público durante el kirchnerismo fue impresionante. El gobierno decidió afrontar este tema con un modelo de gradualismo. Yo presencié cómo, por ejemplo, los presidentes Aznar y Piñera le decían a Macri en reuniones privadas. Digo esto porque se ha publicado, le decía, cuidado con el gradualismo, cuidado que el gradualismo no sea tan gradual, porque si es muy gradual, al final depende de qué llegan antes, los resultados o los costos. Y adicionalmente recuerdo que le decía a Sebastián Piñera, Mauricio, ahora los costos, los problemas son de Cristina Kirchner, dentro de 2 años van a ser tuyos. Bueno, el gobierno no se enamoró de un modelo gradualista demasiado gradual, a mi juicio, y fue postergando reformas o le fue haciendo muy lentamente y pasó lo que se imaginaba que podía pasar cuando el mundo cambiara un poquito, cuando algunas políticas de Trump que se anunciaban iban a tener impacto en los países en desarrollo, en particular en países como Argentina necesitados de fondos internacionales. Cuando eso empieza a cambiar, se desata una crisis importante. Este año, ustedes saben, Argentina ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional, pero en el medio de esto la moneda se devaluó un 100%, la inflación se ha disparado a los niveles estrafalariamente altos que tenemos hoy, entre un 45 y 50% va a ser la inflación en el año. Nosotros tenemos en un mes más que la inflación que tiene, por ejemplo, Perú en un año. El Producto Bruto va a caer este año alrededor del 3%, las tasas de interés están entre el 60 y el 80% anual, se imaginan que eso significa en la práctica la desaparición del crédito. Y el gobierno ahora sí ha tenido que asumir un plan económico bastante más severo y está planteando firmemente ir a un déficit cero el año que viene, con un costo en términos económicos enorme, con una recesión, con un enfriamiento de la economía, yo diría con un costo social bastante marcado, pero es la primera vez que el gobierno está intentando hacer lo correcto, ¿no? Esto también hay que decirlo. Esto en la parte económica. En la parte política pasa una situación bastante paradojal. La elección, si fuera hoy la elección, sería Macri contra Cristina Fernández de Kirchner. Así sería la elección, ¿no? Y eso que para el país es muy grave, porque el solo hecho que Cristina Fernández de Kirchner esté ahí como una figura que tiene un piso del 30% de apoyo popular, es una cosa dramática, la verdad que es algo que avergüenza un poco, ¿no? Sin embargo, y de manera paradójica, a Macri le conviene que esté Cristina enfrente, porque de esa manera yo creo que aumentan mucho sus chances de ser
reelegido el año que viene, ¿no? En resumen, yo creo que en el primer mandato, en el primer objetivo, el gobierno de Macri está cumpliendo, digamos así, ese suerte de mandato imaginario que se puso. Creo que ese sistema de raíz peronista está crujiendo. Es la primera vez que el peronismo no gobierna la nación y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el 40% de la Argentina. Ahí gobernó siempre el peronismo. La victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es un terremoto como el de Andalucía, ¿no? Donde siempre ha gobernado el socialismo y ahora se supone que ya no lo hará. Es bastante parecido, un poco más subdesarrollado, claro, lo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa abstención que le da al peronismo no estar en el poder, lo está cambiando, ya Álvaro lo marcaba. Empieza a haber gobernadores y legisladores peronistas que se parecen más a un demócrata, digamos así, ¿no? Cosa que antes no ocurría. Ese primer punto uno podría ponerle un aprobado al gobierno, ¿no? Y en el segundo punto, en el socioeconómico, creo que es una gran incógnita lo que ocurrirá. Yo, sin embargo, soy optimista y quiero terminar esto con un mensaje de optimismo. Yo creo que la economía argentina va a empezar a recuperarse a principios del año que viene. Eso, por supuesto, va a repercutir en las expectativas políticas y creo que Mauricio Macri va a ser reelecto el año que viene y ahí sí se consolidará un modelo de cambio institucional y veremos qué ocurre en lo económico. Y mi optimismo completa ratificándose que el domingo en Madrid va a ganar Boca. Gracias. Sí.